Bueno, buenas tardes a todos. Voy a proceder a presentar la tesina para acceder al título de grado, que tiene como título Análisis factorial múltiple para datos mixtos, una aplicación a la producción de tomates. Dentro de la presentación tenemos los siguientes puntos: la introducción, los objetivos que se propone el trabajo, los materiales con los que se trabajó, la metodología estadística, la presentación de resultados y las consideraciones finales a hacer. Dentro de los análisis de datos multivariados existen métodos clásicos que nos permiten abordar datos de dos modos que constan de unidades por variables. Y la innovación propuesta en esta tesina es uno de los métodos que permite abordar datos de tres modos, que consta de unidad por variable por condición, los datos. Los datos de tres modos, uno de los métodos para abordarlos es el análisis factorial múltiple. Posteriormente al desarrollo de la técnica se desarrolló el análisis factorial múltiple para datos mixtos, que es una técnica que permite abordar dentro de las tablas estudiadas variables de diferente naturaleza. La motivación para realizar el siguiente trabajo es que en el área de mejoramiento genético vegetal, en la parte de agronomía, se demostró que el estudio de marcadores genéticos junto con el análisis de caracteres fenotípicos aumenta la eficiencia y la precisión de los programas de mejoramiento vegetal. La estructura de los datos de trabajo, estos tres modos de los que hablábamos antes, consta de las unidades, que son los genotipos del tomate, las variables fenotípicas y los marcadores moleculares, y acá hay un ejemplo de los 5 primeros genotipos y los valores que va tomando en el grupo de variables de marcadores moleculares y de variables fenotípicas. Ahora más adelante vamos a desarrollar en materiales de qué se trata cada una. Los objetivos son describir la técnica de análisis factorial múltiple para datos mixtos, aplicar esta metodología propuesta en un conjunto de cultivos de tomate considerando simultáneamente dos grupos de variables en estudio y analizar comparativamente los resultados obtenidos a través de la metodología propuesta usando como referencia las técnicas de análisis multivariado de dos modos. Bueno, entrando a la parte de materiales, acá lo primero que se describe es cómo se obtuvieron los genotipos que se utilizaron en el estudio. Nosotros tenemos dos líneas de tomates puros, que son la Caimanta y Impellifolium, que se cruzaron. Las características de la variedad Caimanta, que son tomates comerciales que tienen características organolépticas deseables, son grandes, tienen buen color, pero lo que tiene es poca vida post cosecha. Y la otra variedad es una variedad silvestre que tiene características a lo mejor organolépticas no tan deseables, que son más chicos, con menos color, pero sí tienen una larga vida post cosecha. Entonces lo que se intenta es cruzarlos para llegar a lograr una variedad que mejore ambas cuestiones. Bueno, lo que se obtiene a través del cruzamiento son los RILs, que son las líneas recombinantes, endogámicas recombinantes, y a través del cruzamiento de dos de estos RILs se obtiene la familia F1, la primera generación de tomates, que es la familia F1. Luego, a través de la autofecundación de esta primera generación, se obtiene la familia F2, que son las unidades estudiadas acá, los genotipos estudiados en esta tesina, de la generación F2. Son 43 las plantas de tomate de segunda generación a las que se les midieron 10 caracteres de calidad cuantitativos, diámetro, peso, altura, vida post cosecha, el porcentaje de reflectancia, que tiene que ver con el brillo del fruto, el índice de absorbencia, la firmeza, los sólidos solubles, el pH, que tiene que ver con la acidez o la alcalinidad, y acidez titulable, que es una medida también de pH. ¿No? En cuanto al grupo de los marcadores moleculares,
lo que se define como marcadores moleculares, que son segmentos de ADN que presentan polimorfismos detectables entre individuos. En el caso de esta tesina se utilizaron los llamados microsatélites o SSR, que se trata de un marcador que permite observar la presencia no solo de un padre o el otro en el segmento de ADN, sino de alelos de ambos padres. ¿Cómo se hace esto? A través de una prueba PCR se detecta si la planta de tomate tiene el alelo del padre 1, del padre 2 o de ambos. Acá en el ejemplo lo que tenemos es un gel de agarosa, en el cual cada columna corresponde a un individuo diferente. Es una prueba para el marcador llamado SSR038. Cada columna corresponde a un individuo diferente y según si presenta la marca en la fila de abajo o en la fila de arriba, le corresponde si tiene la presencia del padre 1, del padre 2 o de ambos padres. Este individuo que presenta la marca en la fila de arriba tiene la presencia del padre 1, este individuo que presenta en la fila de abajo tiene la presencia del padre 2 y este que presenta la marca en las dos filas se denomina heterocigota, tiene la presencia de ambos alelos. Esos marcadores moleculares, de manera arbitraria fijadas por el investigador, en este caso, van a tomar valores 1 cuando presente la presencia del padre 1, 2 cuando presente la presencia del padre 2 y 3 cuando presente alelos de ambos padres. Bien. Bueno, la metodología de análisis factorial múltiple permite abordar el análisis de datos de 3 modos, compensando de la influencia de cada tabla en estudio. Los grupos de variables pueden ser diferentes, incluso de diferente naturaleza y número de variables que la componen. Se estudian las relaciones entre unidades en estudio, las relaciones entre variables y busca una estructura común respecto a los grupos de diferente naturaleza. Acá lo que se presenta es la matriz de información inicial de datos. En esta matriz de información inicial, las variables cuantitativas, cada variable, está representada en una columna en el caso de las variables cuantitativas. Entonces, dentro del grupo, cada variable al individuo es el valor que presentó en la variable cuantitativa. En cambio, para las variables categóricas, lo que se hace es que cada columna no es una variable, sino una categoría de la variable, y lo que se presenta en la fila que le corresponde al individuo es 0 si no presenta la categoría y 1 si presenta la categoría. Entonces, esta segunda parte de la matriz de información inicial es una tabla disyuntiva completa para las variables categóricas. Bueno, el análisis factorial múltiple consta de 2 etapas de análisis, en donde primero se realiza un análisis por separado, atendiendo a la naturaleza de las variables, del grupo de variables, un análisis de componentes principales para el grupo de variables cuantitativas y un análisis de correspondencia múltiple para grupos de variables cualitativas. Y en una segunda etapa, la etapa principal del análisis factorial mixto, es que se ponderan los K conjuntos de tablas de acuerdo, por el inverso del mayor autovalor, de acuerdo al resultado de cada uno de los grupos, del resultado de los análisis parciales. Entonces, de esta manera se equilibra la influencia de los grupos. Por último, en la parte de metodología se proponen 2 medidas de relación, que son el coeficiente LG y el coeficiente de RB, que son ambos coeficientes que se utilizan para obtener una medida global de la relación entre los diferentes grupos. En el caso del coeficiente LG, el valor mínimo que puede tomar es 0 cuando no existe una relación entre los grupos y no tiene una cota superior a la hora del cálculo. En cambio, el coeficiente de RB sí, varía entre 0 y 1, que también indica ausencia de correlación en el caso de que sea 0, y que cuando se aproxime a 1 indica una correlación perfecta entre los grupos. Pasando a la parte de resultados, lo primero que se llevó adelante es el análisis de 2 modos y a continuación se presentan los resultados del análisis de componentes principales para el grupo de variables cuantitativas. Las primeras 2 componentes explican el 56.3% de la variabilidad total de los datos, entonces nos quedamos con esas 2 primeras componentes para el análisis.
Y acá se presentan en la tabla las coordenadas correspondientes a las variables cuantitativas para las dos primeras componentes, donde vemos que diámetro, peso y altura resultaron en valores altos y positivos para la componente 1. También es destacable los valores de sólidos solubles y de A por B de manera negativa, o sea que tienen un aporte moderado a la componente 1. Y para la componente 2, las variables que aportan vendrían a ser la L, que es el porcentaje de reflectancia, de manera negativa, y días, o sea que tienen de manera positiva, o sea que tienen alta vida post cosecha, sería esa. Bueno, acá vemos las variables cuantitativas del análisis de componentes principales en el plano de las dos primeras componentes. Y lo que podemos ver es que las variables que tienen un ángulo entre sí de esos vectores chiquitos son variables correlacionadas altamente de manera positiva. Y las variables que tienen un ángulo amplio, aproximadamente 180 grados, pueden ser variables que están correlacionadas negativamente. Como por ejemplo, las que están correlacionadas de manera positiva pueden ser diámetro, peso y altura, y a su vez AB con firmeza o con el porcentaje de reflectancia pueden estar correlacionadas negativamente. Bueno, yendo a los individuos, dentro del análisis de componentes principales se destaca proyectando en el eje 1, en la componente 1, se destacan individuos que se encuentran en los valores altos y negativos del eje 1, como el 33 y el 12, contrapuesto al individuo 6, que se encuentran con valores altos positivos del eje 2, y esto nos estaría indicando una caracterización como este eje estaba caracterizado por diámetro, peso y altura, que estos individuos son bajos en diámetro, peso y altura, y que el individuo 6 o 21 tienen valores altos de estas variables. Lo mismo podemos hacer en proyección de los individuos con el eje 2, en donde el individuo 10 tiene un valor alto en el eje 2 contrapuesto con el 43, con el 19, con el 31, que por cómo estaba caracterizado, el individuo 10 tiene una larga vida post cosecha, un porcentaje de reflectancia bajo, en contraposición al 43, al 19 o al 31, que tiene una menor vida post cosecha y un mayor porcentaje de reflectancia. Después pasamos al análisis de correspondencia múltiple para el grupo de marcadores moleculares. Los dos primeros ejes en este análisis explican el 35% de la variabilidad total de los datos. Se me fue un poquito, no se ve la parte de abajo. Y acá se presentan las categorías de las variables, los valores que toman en cada una de las dos primeros ejes del análisis de correspondencia múltiple. Lo que se puede observar es que tanto el marcador SSR14 como el 601 presentaron valores altos para la dimensión 1, el 601 en categoría 3, alto y negativo, y para el eje 2, el marcador SSR032 en su categoría 1 y SSR598 en su categoría 1 también presentaron valores altos y positivos para este eje. Ahora lo vemos gráficamente en el plano de los dos primeros ejes, donde el marcador SSR601.3 se ubica en los valores negativos y altos del eje 1, en contraposición al 014.2, que lo veíamos que tenía un valor positivo y alto. Lo mismo podemos visualizar para SSR 032 y 038 en su categoría 1. Y al ver acá a los individuos en el plano de estos ejes de análisis de correspondencia múltiple, tenemos al individuo 34 que presenta la categoría 3 salud, la categoría 3 del valor SSR 601, frente al individuo 14 o 9, que como lo veíamos antes en el gráfico de las categorías de variables, estos dos individuos presentan
la categoría 2 del valor del marcador SSR 014. Lo mismo ocurre con los individuos en el eje 2. Los individuos 25, 28, 22 y 3 son individuos que presentan categoría 1 en los dos marcadores que caracterizan al eje 2, el 598 y el 032. ¿Sí? O sea, la presencia del padre 1 en esos individuos. Bueno, pasando a la parte del análisis factorial múltiple mixto, previamente dicho, el análisis parcial lo que nos dice es que los autovalores obtenidos en la primera parte del análisis factorial múltiple fueron de 3,37 para el grupo de variables cuantitativas, aplicando la técnica de análisis de correspondencia múltiple, y de 0,36 para el grupo de variables cualitativas, aplicando la técnica de análisis de correspondencia múltiple. Ya en la parte de análisis global, lo que podemos decir es que los dos primeros ejes del análisis factorial mixto representan el 30% de la variabilidad total de los datos, y lo que empezamos a ver en estos gráficos son las contribuciones de las diferentes variables en este caso al primer eje global, donde vemos que el primer eje global, en cuanto a las variables cuantitativas, se encuentra caracterizado por peso, diámetro y altura, y para las variables cualitativas es la categoría SSR 601.2 y SSR 601.1. Esto es para el eje 1, el primer eje global. En cuanto a las contribuciones al segundo eje global, vemos que las variables cuantitativas no representan contribuciones altas, mientras que en el caso de las variables cualitativas para el segundo eje global, las que presentan contribuciones altas son la categoría 1 del factor del SSR 598, la del 080 y la del factor 601 categoría 3, la presencia de ambos padres. Acá también están caracterizadas las variables cuantitativas en el espacio, en el primer plano global, donde se ve también una relación alta y positiva entre diámetro, peso y altura, y una correlación alta y negativa entre A y B y firmeza, por ejemplo. Bueno, en cuanto a las variables cualitativas representadas en el primer eje global, acá vemos que las variables que nosotros veíamos que contribuían al primer eje global proyectadas es que la categoría 2 del factor SSR 601 contribuye de manera negativa, su valor es alto y negativo, mientras que la del categoría 1 del marcador SSR 601 se ubica en el lado positivo del eje. Y después las otras categorías de las variables cualitativas que caracterizaban al eje 2, al eje global 2, eran la 080 en su categoría 1 de manera positiva, 598 en su categoría 1 de manera negativa y también 080 en su categoría 2. Yendo ya al espacio de los individuos, acá se presentan los individuos representados en el primer plano global y se formaron 4 grupos atendiendo a la proyección de todos los individuos sobre el eje 1. El grupo 1, que está formado por los individuos 11, 12, 36, 43 y 34, recordando que este eje global se encontraba caracterizado por las variables diámetro, peso y altura, ese grupo de variables presenta valores bajos de dichas variables. Ya voy. Ya sigo. Bueno, y en cuanto a las variables que resultaban significativas en las categorías de variables, en cuanto al eje global 1, las categorías de variables cuantitativas que resultaban significativas, lo que tienen este grupo 1
es que los individuos presentan valores negativos del marcador SSR 601 categoría 2, que es lo que es el que se encontraba en el gráfico de variables a la izquierda, en valores negativos y altos del eje 1. Después, para caracterizar los dos extremos, el grupo 4 son los individuos que presentan valores más altos de diámetro, peso y altura, y son los que también presentan valores, presencia del padre 1 en el marcador SSR 601, que era la categoría de variable que se ubicaba en el gráfico de las categorías de variables cuantitativas, que se ubicaba para valores altos del eje 1, del eje global 1. Bueno, acá lo que vemos es el gráfico de los individuos parciales, en donde cada individuo está representado por 3 puntos. El punto negro es lo que grafica el individuo consenso. Y a su vez tiene otro punto, el punto rojo es el individuo en las variables cuantitativas, y el punto azul es el individuo en las variables cualitativas. Se pueden dar varias situaciones en cuanto a estos individuos y estos vectores que vemos trazados. Por ejemplo, el individuo 24 y el 34, el 34 y el 24. Que lo que ocurre con estos individuos es que las características, si nosotros proyectamos estos vectores tanto para el eje 1 como para el eje 2, son vectores amplios. Entonces las características de ambos grupos difieren para ambos ejes globales de análisis. Después está el individuo 22, que nosotros al proyectarlo sobre el eje 1 no es un vector tan amplio, pero al proyectarlo sobre el eje 2 sí tiene una amplitud importante el vector. Entonces lo que se puede observar con esto es que las características de ambos grupos difieren para el eje 2, digamos, en este caso. Después están los individuos 9 y 11. ¿Dónde está? Acá está el 9, proyectado en el eje X es amplio, y el 11 acá también. Proyectado en el eje X es amplio, pero proyectado en el eje 1 es amplio, y proyectado en el eje 2 no tiene tanta amplitud. Entonces lo que ocurre con estos individuos es que las características de ambos grupos difieren, pero para el eje 1. Y después lo que ocurre con el individuo 42, que es un vectorcito chiquito, y en la proyección de los dos ejes también queda un vector chiquito, es que ese individuo tiene características similares para ambos ejes de análisis, para ambos grupos en ambos ejes de análisis. Y después pasamos a las contribuciones, al espacio de los grupos y a las contribuciones de cada uno de los grupos a los ejes globales. Acá tenemos representado las contribuciones de los grupos al eje 1, donde vemos que si bien los dos son altos, el más alto y el que mejor caracteriza el eje global 1 es el grupo de variables cuantitativas. Y en cuanto al eje global 2, es el grupo de variables cualitativo el que mejor lo caracteriza. Acá se ve representado en el primer plano que conforma los dos ejes globales, donde proyectando el grupo de si bien los dos son altos para el eje 1, el grupo de variables cuantitativos es el que toma un valor más alto en el eje 1. Mientras que proyectando en el eje 2 es el grupo cualitativo el que tiene un valor más alto. Después, acá están presentadas las dos medidas globales de relación, en donde vemos que el coeficiente del eje para el grupo cuantitativo y cualitativo da un valor de 0,57, lo que nos estaría indicando una presencia moderada de relación entre ambos grupos. Y a su vez, si sacamos las raíces de estos dos valores que están en estos coeficientes, para el grupo cualitativo la raíz de este valor nos da un valor cercano a 1, con lo cual cercano a 2, perdón. Con lo cual necesitaríamos dos ejes de análisis para poder representar este grupo de variables, mientras que para el grupo cuantitativo
la raíz de ese valor nos da un valor más próximo a 1, con lo cual con un eje global lo estaríamos pudiendo representar, que era más o menos lo que nosotros podíamos ver en las anteriores cuestiones. Después está el coeficiente RB, que nos da un valor de 0,31, que eso nos estaría indicando una baja correlación entre los grupos. En cuanto a las consideraciones finales, lo primero que podemos decir es que el primer eje global obtenido se encuentra caracterizado por las variables de diámetro, peso y altura de los frutos estudiados en las 43 plantas de tomate. Para la conformación del segundo eje global fueron los marcadores moleculares SSR 0,80 y 5,98 los que más contribuyeron y aportaron en su calidad de representación. Pudimos observar aportes destacados de las plantas 11, 34 y 12 en el primer eje global. Para el segundo eje global, las plantas que más contribuyeron y aportaron a la calidad de representación fueron la 34 y la 9. Se observaron individuos cuyas caracterizaciones proporcionadas por las variables cuantitativas y cualitativas aportan información complementaria. Ambos grupos mantienen una relación positiva entre los mismos y con el eje global 1. Aunque el grupo de variables cuantitativas se erige como una dirección de inercia más importante para este, el eje global 2 está considerablemente relacionado con el grupo de variables cualitativas. La representación simultánea que se obtuvo para los dos grupos conserva características comunes en ambos. El coeficiente LG, como decía antes, nos indica una relación moderada entre las variables de ambos grupos, y el coeficiente RB nos podría indicar que la información aportada por el grupo de variables cuantitativas es complementaria a la del grupo de variables cualitativas. Bueno, ahí está. No sé si alguna pregunta. Tenés que preguntar, Javier, te tengo que acercar el micrófono. Sí, tengo que acercar esto, espera. Así te lo doy. Mira, ya está. Bueno, y después te lo agarro de vuelta. Lo vamos pasando. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitaciones. Creo que la presentación fue muy amena. Me gustó mucho cómo te expresaste, o sea, muy tranquila, muy natural. Un don que no sé si en métodos no paramétricos... Lo adquirí ahí. No sé cómo fue en esa ocasión, no recuerdo, pero me pareció muy bien desde el punto de vista de la forma de expresarte y de la defensa del trabajo. También me pareció que la presentación era adecuada y que cumpliste con los tiempos, así que muy bien. Yo no sé si por ahí estoy confundido. ¿Puede ser que haya algún gráfico que hayas mostrado con respecto a lo que vos le dijiste dijiste que serían las variables cualitativas? Sí. Que no hubiera aparecido en la tesina, ¿puede ser? No, hubo gráficos que agregué en las últimas correcciones. Están ahora, digamos. Perfecto. Este es uno. Exacto. Sí, las Eso, categorías de variables que no estaban en la versión anterior. Perfecto. Está bien. Por ejemplo, cuando vos presentás al principio la relación, ¿no?, que uno quiere estudiar, vos lo marcás como condiciones. Y nosotros como que le llamamos variables cualitativas, digamos. Un comentario nomás. Pero entiendo que son lenguajes distintos en distintas disciplinas. Pero después sí te referís a variables en esa característica. A mí lo que me gustó, me gusta esta tesina, me gusta la elección del tema. ¿Por qué? Porque creo, bueno, esto habrán contribuido tus directores,
creo que el mérito es compartido, pero bueno, vos decidiste aceptarlo, eso también habla de un mérito tuyo, porque creo que cumple con los objetivos, o uno de los objetivos de las tesinas, de que uno tenga temas que ve en la carrera, por separado, si bien en la misma asignatura, que es correspondencia múltiple y componentes principales, pero lo llevaste a un paso más allá con esta metodología y que me parece que es muy interesante. Me pareció súper bueno que lo hayas hecho de aplicarlo efectivamente sobre un grupo de datos. Yo particularmente el grupo de datos no estoy familiarizado con ese grupo de datos. Y la verdad, en confianza, mucho no me entretienen los datos genéticos, pero reconozco la importancia de la aplicación de la estadística en esa disciplina y que considero que es extremadamente útil que haya grupos de estadísticos que trabajen en esos temas. Entonces mi pregunta un poco estaba relacionado a eso. ¿Vos tuviste algún contacto con la gente que trabaja con estos datos? ¿Qué recepción? ¿Ellos comprenden la técnica? ¿Les parece útil? ¿Pudiste intercambiar algo? No profundidad, digamos, el contacto no fue en profundidad, sino que Victoria, que es la persona que proporcionó los datos, es una doctora en agronomía. Digamos, a mí me interesa siempre verle la utilidad a lo que estamos haciendo, porque si no, con esto de las distintas generaciones que se autofecundan, entonces más o menos lo que pude entender y sacar en limpio de para qué serviría esto, es en ir mejorando a través de varias autofecundaciones de las diferentes generaciones de estas autofecundaciones, ir mejorando estas características de las dos líneas puras para poder llegar a un producto que tenga mejores características, en este caso organolépticas, y mucha más vida post cosecha, que es lo que le interesa a los agrónomos poder lograr. Pero no se logra con 2 generaciones nada más. Creo que me comentó ella que que tenían que llegar a generar 8 generaciones nuevas, autofecundaciones, para poder llegar a una variedad nueva de tomate. Así que es muy arduo el trabajo que tienen que realizar. Sí, inclusive en los ejes, por ejemplo, componentes principales, es interesante cuando vos marcabas los extremos, es como que algunos tomates salen más, no sé si decir a la madre, y claro, otros más parecidos al padre, porque sí, tenían características deseables, claro, presentes. Supongo yo que con el correr de... Y Sí. otros en los que eran buenos para la cuestión comercial. Comercial, claro, las características organolépticas que le llaman. Supongo yo que con el correr de las autofecundaciones irán mejorando eso que necesitan. No sé si... No, sí, yo otra cosa, lo único, me hubiera gustado que se viera mejor ese gráfico de los, pero creo que se entiende la cuestión genética donde presentás las características que son como unas barritas, ¿no? Que aparece. Ese. Ay, sí. En la tesina se ve un poco mejor, pero bueno, por ahí cuando uno hace una presentación, viste, qué sé yo, es como que, no sé si soy yo, pero creo que no ve... No está bonito. Bien. No, era la intención, pero por eso, bueno, sobre todo en la tesina está más explicado todavía, pero sobre todo por eso están los indicadores, no está muy nítido. Está bien. Sí, un detalle que, bueno, que quería comentarlo porque es nuestra función, ¿no? Pero como te digo, me parece que es un trabajo muy interesante. Gracias, Javier. María Susana. Bueno, yo felicitarte también, en primer lugar, y bueno, sin mucho más que agregar de lo que te dijo Javier, solamente una pregunta que no tiene que ver con la tesis, sino es, que creo que saca un poco de lo de la tesis, es ¿qué te llevaste de positivo del proceso de realización de la tesis? Bueno, algo que por ahí no ocurre siempre en la carrera es encontrarse con datos reales.
que eso uno lo va aprendiendo a medida que después se va desarrollando en el ámbito privado, por lo menos yo que me desarrollo. Y es... en métodos paramétricos, sí. Pero muchas veces estamos como dentro del libro a la hora de analizar datos. Entonces, hacer todo el ejercicio de ver cómo todas las teorías que vamos viendo, bueno, en este caso era una, ¿no? Pero cómo la teoría que vamos viendo puede servir a un problema de aplicación real, digamos, eso lo veo re positivo, digamos. Así que, bueno, me voy con eso.